La carta de Timoteo, capítulo 3, los versículos 16 y 17. Segunda carta a Timoteo, el capítulo 3, los versículos 16 y 17. Hemos titulado la enseñanza de esta noche, Lo útil de las Escrituras. Así lo hemos titulado, Lo útil de las Escrituras. Si usted quiere ponerle también, puede ponerle lo útil de la palabra de Dios. Ahí como usted desee. Nosotros así lo hemos titulado, Lo útil de la Escritura. Así que lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, y útil para redarguir, y útil para corregir, y útil para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Bendícela, Señor, que sea de mucha edificación para nuestras vidas. Bendice a cada hermano, Señor, que se esfuerza por estar aquí para aprender un poco más de tu palabra. Bendícelo, Señor, en gran manera. De igual manera te ruego de tu preciosa ayuda para que así, Señor, puedas poner tu palabra con todo denuedo, con toda autoridad y con toda sencillez. Y que todo lo que diga en lo que resta de este hermoso culto sea para la honra y gloria suya. Porque todo lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. En las 2 últimas semanas estuvimos estudiando lo que era la inspiración de las Escrituras. En esa oportunidad dijimos de que fue el mismo Dios soplando su palabra, porque eso es lo que significa la palabra inspirada, soplada. Dios le sopló su palabra a seres humanos comunes y corrientes como nosotros, entre los cuales iban reyes, iban sacerdotes, iban pastores, iban pescadores, iban también, cobradores de impuestos, como en el caso de Mateo, iban también boyeros. Amós era un boyero, era el que trabajaba con bueyes. Ahí Dios lo tomó. Ahí usted ha leído el libro de Amós. Él mismo dice, yo no soy profeta. Así dice en la palabra, yo soy un boyero, dice. Pero a Dios le plació tomar a ese hombre campesino, inspirar, Dios le da la palabra, se la sopla para que él pudiese escribir el libro que hoy conocemos, que lleva su nombre, de Amós. También explicamos en esa oportunidad que las Escrituras tienen un lado divino y un lado humano. Un lado divino porque es dada por Dios, y un lado humano porque fueron seres humanos que las escribieron. Dios no escribió este libro, Él no lo escribió, Él lo inspiró. Y fueron los seres humanos que escribieron. Por eso hay personas que dicen, no, si ese libro fue escrito por hombres. Claro, tienen razón. Usted no se ponga a pelear cuando le digan eso, tienen razón. Pero lo que no entienden ellos es de que, aunque este libro fue escrito por seres humanos, como he dicho, común y corriente, como nosotros, la palabra se la dio Dios. También dijimos de que habían 2 formas de poder demostrar que este libro es la palabra de Dios. De los que están aquí y de los que estuvieron, ¿alguien se acuerda cuáles son esas 2 formas? Esas 2 maneras de poder demostrar de que este libro fue inspirado por Dios.
¿Alguien se puede recordar? ¿Alguien? Fíjense que veo a varios con lapiceros, pero no sé si escriben. Manuel. Ahí está. Evidencias internas y evidencias externas. Las evidencias internas son las que están aquí dentro de este libro. Y las evidencias externas son las que están fuera de este libro. Y explicamos cuáles eran esas dos maneras para poder demostrar. Hoy no lo vamos a explicar porque eso ya lo explicamos la semana pasada. Bueno, lo hemos explicado 2 semanas anteriores. Hoy hemos vuelto a releer estos 2 versículos. Ya lo vamos leyendo, estos 2 versículos 3 veces. Porque hoy tenemos 3 semanas con esta de poder estar aquí en este pasaje. Lo que vamos a hacer en esta noche es estudiar para qué es útil la palabra, para qué es útil la escritura, y ahí lo dice. Así es de que eso es lo que vamos a ver en esta noche. Y dice la palabra del Señor en el versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Oiga, ¿cómo comienza el pasaje? Dice de que la palabra es útil para enseñar. Ahora la pregunta que se tiene que hacer usted y yo es enseñar el qué. Porque uno se tiene que hacer preguntas. Ahí dice que la palabra, que la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Pero ¿para enseñar el qué? Número 1, para enseñar cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Número 2, obvio, que es para que nosotros conozcamos la palabra de Dios. Y también útil para conocer el propósito de Dios. Esas 3 cosas, hermano, nosotros las tenemos que tener bien claro. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios, hermano, para el ser humano? ¿Cuál es la voluntad de Dios para el ser humano? Ahí lo dice en Primera de Pedro, capítulo, si no estoy mal, capítulo, Segunda de Pedro, capítulo 3. ¿Cuál es la voluntad de Dios, hermano? Para el ser humano. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál? Ahí está. En otras palabras, pero eso es, que todos procedamos al arrepentimiento. Porque si el ser humano se arrepiente, se salva. Esa es la voluntad de Dios, hermano. La voluntad de Dios no es que la gente se condene. Si usted se va al capítulo 25 de Mateo, usted se va a dar cuenta de que el infierno, que es un lugar que todavía no hay nadie en ese lugar. Hay 2 lugares que son parecidos, uno es el Hades y el otro es el infierno. Los 2 son lugar de tormento. Pero con respecto al infierno, hermano, porque hay un infierno y hay un cielo. Hay blanco y hay negro. Entonces, ahí en San Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces la voluntad de Dios es que las personas se arrepientan y se salven. El infierno no fue creado para el ser humano. O sea, el infierno no fue creado para el ser humano. Ahí dice el capítulo 25 de Mateo, usted lo puede buscar en la noche, de que el infierno fue creado para los demonios, para ellos. Para ellos. Pero van a haber muchas personas que rechazaron a Jesús, los cuales van a ir a parar a ese lugar. Entonces la voluntad de Dios es de que las personas se arrepientan. Esa es la voluntad de Dios. También, hermanos, la voluntad de Dios es de que nosotros conozcamos la palabra. ¿Por qué? Porque si nosotros conocemos la palabra, hermano, usted no va a ser engañado.
Por eso ahí dice en 2 Timoteo 2:15, dice, procura con diligencia presentarse a Dios como aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que utiliza bien la palabra del Señor. Usted necesita conocer la palabra de Dios, hermano. Hoy le mandé un video a algunos hermanos, creo que se los voy a enviar al grupo de la iglesia. Una señorita en un culto, hermano, y supuestamente está el espíritu, o sea, como si fue la señorita llena del espíritu y está bailando de una manera, hermano, y está llenísima la iglesia. Y la gente la está viendo, o sea, la gente deja de estar viendo al frente y la está viendo a ella, pero está bailando de una manera terrible, hermano. Y de repente unas hermanas, entre comillas, le dicen a la muchacha que pase al frente. Y la hiputa se va al frente y ahí termina el video. Pero va para el frente. Pero está bailando de una manera, hermano, tremenda. Y es una señorita, lo más que tiene, si no estoy mal, unos 17 años. Entonces nosotros tenemos que conocer la palabra. Por eso aquí dice que la escritura, toda la escritura es útil para enseñar, para conocer el propósito de Dios para nuestras vidas. El propósito, hermano, de Dios para nuestras vidas, primeramente es salvarnos, ¿va? Y el segundo, después de salvarnos, el propósito, ahí lo dice el capítulo 8 de Romanos, que nosotros lleguemos a ser semejantes al Hijo de Dios. Aquí lo dice el capítulo 8 de Romanos, capítulo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Oiga, ese es el propósito, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ese es el propósito de Dios, hermano. O sea, que nosotros lleguemos a ser a imagen de su Hijo Jesús. Dice la palabra de Dios de que nosotros somos coherederos con Cristo. O sea, que lo que es de Cristo es nuestro. Ese es un gran privilegio, hermano. Lo que pasa es que nosotros nunca nos ponemos a meditar en eso, lo que enseña la palabra. Lo único que Jesús no va a compartir con nosotros es su divinidad. De ahí Él lo va a compartir todo con nosotros. Por eso dice la palabra, volviendo a 2 de Timoteo, que la palabra, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar y útil para redarguir. Esa palabra es bien interesante. No olvide también de que esta carta ha venido hablando como la primera, que es la primera de Timoteo, han venido hablando de los falsos maestros. Entonces dice aquí que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar y útil para redarguir. La palabra de redarguir tiene varios significados, pero yo solamente les voy a compartir dos. La palabra redarguir lo que significa es convencer y la otra es refutar. ¿Convencer a quién? ¿Refutar a quién? Porque usted se tiene que hacer preguntas. Dice que la palabra, la escritura, toda la escritura es útil para enseñar y útil para redarguir, útil para convencer, útil para refutar. ¿A quién? A los falsos maestros, hermano. Allá en Judas, versículo 22, porque no tiene capítulo, dice que nosotros, a los que dudan, así dice la palabra, convencedlos. A los que están diciendo, yo a saber si soy salvo. A saber si cuando me muera yo voy a ir a la presencia del Señor o no voy a ir a la presencia del Señor. Las personas están dudando. Usted tiene que convencerlas.
Usted tiene que convencer a las personas. Pero convencerlas ¿de qué manera? A través de la palabra. Hermano, si la palabra dice que todo aquel que cree es salvo. Así dice la palabra del Señor. Y la persona que es salva, hermano, ahí lo dice el Evangelio de San Juan, el capítulo 3, cuando el Señor está hablando con Nicodemo. Toda persona que ha creído genuinamente y nace de nuevo, hermano, esa persona ya se salvó. Porque hay unas personas que hacen una profesión de fe. Una profesión de fe no salva. Lo que salva es que esa persona cree en Jesucristo y que nazca de nuevo. ¿Cuántos estuvieron el día domingo por la tarde aquí en el culto de las 5? ¿Cuántos estuvieron? El hermano Víctor tocó un buen tema. Un buen tema. Hizo unas buenas aplicaciones, hermano. Habló del trigo y de la cizaña. El trigo y la cizaña. Y él explicaba ahí, y así es, hermano, porque usted lo puede ver en la parábola ahí, que el trigo y la cizaña cohabitan justamente. O sea, están aquí. Están los hijos del reino, que es el trigo, y la cizaña, que son los hijos del diablo, así dice. Pero al final, hermano, se va a saber de quién son las mulas. Dice la palabra del Señor ahí, porque él está hablando con judíos, no hay iglesia ahí, de que uno dice la cizaña, porque el Señor les dice a sus ayudantes, que son los ángeles, porque esa parábola tiene su interpretación. Ahí no hay donde perderse, hermano. Ahí si usted dice, yo no sé qué quiere decir el trigo, yo no sé qué quiere decir así, ahí está el Señor la interpreta. Entonces el trigo son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del diablo. La cizaña dice que va a ser tomada, hecha manojos y va a ser metida al fuego. Así dice la palabra de Dios. Y el trigo dice que va a ser puesto en el granero. Así dice la interpretación. El granero, hermano, es el reino del Señor que va a venir a establecer. Ese es el granero. Entonces los hijos del reino van a estar en el reino del Señor Jesús. Y los otros se van a condenación. Entonces, hermano, esta palabra es útil para convencer a las personas. Y es útil para refutar las herejías de los falsos maestros. Entonces, hermano, usted necesita saber esto. Pero ¿cómo usted va a convencer a alguien? ¿Cómo usted va a refutar algo a otra persona? ¿Cómo usted va a refutar una herejía? ¿Cómo? Aprendiendo. ¿Y aprendiendo qué? La palabra del Señor. ¿Y a dónde se aprende la palabra del Señor? En un colegio de teología se aprende ahí. Pero el lugar idóneo para que usted aprenda la palabra del Señor es este. Es este. Si usted quiere ir a un colegio de teología, usted lo puede hacer. Pero el Señor ha dejado la iglesia, ha dejado a sus ministros. Ahí lo dice el capítulo 4 de Efesios 11. Que los ministros están para edificar, para enseñar. Entonces, si usted quiere aprender de la palabra, hermano, usted tiene que estar aquí. Por eso hay un día que es de estudio, es un estudio, hermano, donde usted debería de traer un cuadernito, de estar anotando. Y si yo le vuelvo a preguntar el otro jueves, usted solo se va a su cuadernito de anotaciones y usted va a responder. Porque es bien difícil que usted retenga lo que hoy voy a enseñar en esta noche. Puede retener cierta parte, pero si usted no repasa eso que estudió, hermano, de aquí a 3 días ya lo olvidó. ¿Ya lo olvidó? Entonces dice aquí el versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar y útil para redarguir, que ya explicamos. Y oiga lo que dice, y útil para corregir. Volvemos a hacernos la pregunta, ¿para corregir a quién? A los que están en el error. Pero también, hermano, para corregirnos nosotros. Esta palabra, hermano, nos corrige a nosotros. Lo que pasa, hermano, es de que
A algunos hermanos no les gusta que los corrijan. No, no les gusta. Lo que les gusta a algunos hermanos es andar corrigiendo a otras personas. E incluso se atreven a corregir a algunos hermanos, a hijos, a jóvenes que no tienen nada que ver con ellos. Pero a sus hijos no los quieren corregir. Y cuando los corrigen a ellos, se molestan. Pero aquí dice la palabra del Señor, de que toda la escritura es útil para corregir a aquel que trae el error y para corregirnos nosotros, hermano. Usted necesita ser corregido, yo necesito ser corregido. Pero muchas veces de aquí venimos a hablar solamente para que usted se corrija. Pero la persona que está hablando aquí no se quiere corregir. Pero aquí todos necesitamos corregirnos. Si usted se va a Proverbios, hermano, yo aquí tengo tres versículos en diferentes capítulos y se los voy a compartir porque tengo tiempo. Dice ahí en Proverbios, capítulo 16. Váyase a Proverbios, capítulo 16, versículo 6. Oiga eso, hermano. Acuérdese que toda la Biblia está dividida en dos partes: el antiguo pacto y el nuevo pacto. Está dividida en dos. El antiguo pacto es la ley. La ley es el leñazo, hermano. Es el leñazo. A mí por eso no me gusta mucho predicar en el Antiguo Testamento. ¿Y les voy a decir por qué? Porque yo no soy de la ley, yo soy de la gracia. Y yo le doy gracias a Dios, hermano, de que el Señor me permitió nacer bajo este periodo de la gracia. Y le voy a decir por qué, gracias a Dios. Porque si estuviera en la ley ya me hubiera matado el Señor. Y a usted también. ¿Sí? Entonces, oiga lo que dice Proverbios 16, 6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Oiga lo que dice. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. ¿Cómo le gustaría a usted que lo corrigieran, hermano? ¿A leñazos o con misericordia? ¿Ah? Con misericordia, hermano. A mí no me gusta que me estén leñaceando tanto. Sí, hermano. Aquí dice la palabra del Señor: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Usted puede ser corregido a través de la palabra del Señor, y el Espíritu lo va a convencer de pecado a usted, y usted se va a apartar del mal si usted le obedece al Espíritu. Si usted tiene la morada del Espíritu. La morada del Espíritu, hermano, primero lo lleva a toda verdad y lo guía a hacer las cosas que a Dios le agradan. Entonces este pasaje es bien interesante porque dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y cuando yo leo este pasaje, yo inmediatamente, hermano, yo lo asocio ya para el capítulo 8 de Juan, cuando el Señor le lleva en el acto mismo del adulterio a una mujer. Y dice que la sorprendieron. O sea, cuando dice que la sorprendieron, es de que la encontraron teniendo una relación sexual con alguien que no era su esposo. La sorprendieron. Pero lo interesante de ese pasaje es que solo a la mujer llevan. ¿Y por qué no llevan al hombre? ¿Ah? Ahí en ese momento, hermano, acuérdense que los evangelios están bajo la ley. Tenían que haber sido presentados los dos. ¿Para qué? Para ser apedreados. Y cuando llegaron donde el Señor, les dijo: esta mujer ha sido en el acto, la sorprendimos. La hemos encontrado en adulterio, en el acto mismo. Y entonces le hacen la pregunta al Señor, que qué debería de hacer. Entonces el Señor se les quedó viendo y Él siguió enseñando. Está en el templo el Señor, el lugar donde se enseñaba. Él estaba en el templo y sigue enseñando y les dijo esto, los mató.
el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Ahí los mató, hermano. Todos los que estaban ahí dice que se fueron. Todos. Y dice la palabra del Señor que se quedó él con la mujer, él solo. ¿Y sabe cuál es la buena noticia, hermano? De que en ese momento estaban los discípulos. Hasta los discípulos se fueron. Porque, hermano, ahí no había morada del Espíritu Santo, pero sus conciencias les decían de que ellos eran pecadores y que no podían estar señalando a la mujer. El Señor les dijo, el que esté libre de pecado tiene la primera piedra. Aquí están, porque hay bastante. Entonces, el Señor, ¿cómo hizo? Corrigió el pecado con misericordia. Y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? No hay ninguno, Señor. Vete, le dijo, y no peques más. Oiga eso, ¿no? Eso es corregir. Pero aquí dice la palabra del Señor en 2 de Timoteo que la escritura, toda la escritura es útil para corregir. Váyase a Proverbios 23:13, rapidito. Proverbios 23:13. Dice la palabra del Señor. Proverbios 23:13. Oiga, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Dos palabras, hermano, corregir y castigar son cosas diferentes. Corregir, ¿qué es? Enderezar algo que está torcido. Pero usted, hermano, usted sabe, yo no soy jardinero, ni tengo plantas, solo tengo ahí, creo que son unas boladas que se le echa a la sopa de res, ¿cómo se llama? El alcapate. Pero usted sabe, hermano, que si usted siembra un arbolito y el arbolito va así, mira, se va de lado, usted lo tiene que enderezar. Pero ¿cómo lo va a enderezar? ¿Con el corvo? No, usted agarra un trapito, lo enrolla y lo jala para que el palito se corrija. Pero eso tiene que ser cuando está pequeño el árbol. Porque ¿cómo va a enderezar usted un árbol de 30 años, hermano? ¿Cómo lo va a enderezar? ¿Cómo usted quiere enderezar a su hijo que ya tiene 30, 40 años? ¿Cómo, hermano? Si la corrección es cuando ellos están pequeñitos. Yo por eso les digo a las abuelas, a los papás, hoy es el momento. Hoy es el momento. Con mi nieto Jorgito, es terremoto. Él es terremoto. Pero yo les digo, hoy es el momento. Hoy es el momento. Ya después ya no. Ya después no se esté quejando. Hoy es el momento. Igual con sus nietos, igual con sus hijos pequeñitos. Hoy es el momento, cuando ellos están pequeños, para corregirlos. Y dice aquí el pasaje, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. O sea, la corrección primero es tratarlo de enderezar con palabras. Pero si el niño no quiere ser corregido, ahí está el cincho. El niño, hermano. El niño. Los niños saben. La Isabelita de mi hermana Merlin. Ay, hermano. Hermana, ¿cuánto tiene la niña ya? ¿Un año cuánto? Ay, hermano. Ella sabe más que ustedes y que yo, juntos. Ella sabe. Entonces ahí es el momento. Cuando usted ve que ellos hacen algo incorrecto, primero usted los corrige. Si no hace casito, ahí está, hermano. Usted no va a sacar un palo y le va a pegar, ¿va? No, ahí se corrige. Y si no se quiere corregir, ahí está la manita. Primero, miren, las nalguitas. Más que todo ellas lloran del susto. Pero ellas van sabiendo de que lo que están haciendo no es correcto. Y usted va ahí. Y dice ahí, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Seol en el hebreo y Hades en el griego. Y el Hades, usted sabe que es
el lugar donde van las personas que no creyeron en el Señor. Los va a librar de condenación. Pero ¿cuándo tiene que ser el trabajo? Cuando están pequeños. También váyase al capítulo 29 de Proverbios y el versículo 17. 29, 17 de Proverbios dice: corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu vida. Corrígelo hoy cuando está pequeñito, porque cuando él esté grande le va a dar alegría. Pero si no lo corrigió, no le va a dar alegría. Hermano, no le va a dar alegría. ¿Qué es lo que le va a dar, hermano? Preocupación, aflicción. Pero si usted lo corrige, hermano, cuando él es pequeño, le va a dar paz a su alma, le va a dar alegría a su vida. Por eso les decía, nosotros necesitamos ser corregidos. Pero vuelvo a repetir, hay personas que les encanta andar corrigiendo a hijos ajenos. Pero cuando les quieren corregir a sus hijos, ay, hermano, no quieren. Usted corrija a sus hijos. Yo corrijo a mis hijos y usted corrija a los suyos. Usted no se ande metiendo con hijos ajenos, con que no ha podido corregir a sus hijos y va a querer corregir a otros. No. Entonces dice ahí la palabra del Señor. Volvemos a segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, versículo 16, 3:16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, y útil para redarguir, y útil para corregir, y oiga esto, y útil para instruir en justicia. Dice que es útil para instruir. En el capítulo 22 de Proverbios, versículo 6, dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Qué significa la palabra instruir? Lo que significa es enseñar. Enseñar. ¿Qué significa la palabra instruir? Adiestrar. Pero vuelvo a repetir, ahí dice el capítulo 22, versículo 6 de Proverbios: instruye al niño. Esa palabra es interesante porque lo que significa en el hebreo es Na'ar. Y Na'ar está hablando de un niño de 0 años hasta 12. Hasta 12. Y les digo eso porque a partir de los 12 años, ahí en la cultura judía, ya los niños eran mayores de edad. Ya de 13 años eran mayores de edad. Por eso usted va a ver en Lucas que el Señor Jesús ya anda hablando con los rabinos, porque él tiene ya más de 12 años. Él ya ha sido aceptado como una persona adulta. Pero Proverbios dice: instruye, enseña, adiestra. Y lo tenemos que hacer cuando sean niños. De la misma manera, hermano, porque esto es también para nosotros. Dice que la palabra es útil para instruir, para enseñarnos, para adiestrarnos. ¿Pero en qué? En justicia. Es útil para instruirnos en justicia. En otras traducciones dice que es útil para instruirnos para hacer el bien. Es más sencillo. Esta palabra, hermano, si usted la obedece, si yo la obedezco, hermano, nosotros vamos a ser personas de bien. Porque aquí está todo el consejo de Dios. Entonces dice aquí la palabra que es útil para instruir en justicia, versículo 17. Se la voy a leer en la Reina Valera y también en la traducción latinoamericana, pero ahorita se lo voy a traducir en la Reina Valera. Todo el pasaje 16 y 17 de una sola vez, porque el 16 tiene una coma. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, y útil para redarguir, y útil para corregir, y útil para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea
perfecto. Eso es lo único que no me parece de esto, porque cuando usted habla de perfección, usted sabe que el único perfecto es Dios. Pero es bien interesante la palabra que dice ahí en la traducción latinoamericana. Dice que a fin de que el hombre de Dios sea experto, así dice. Esa es una buena traducción. Pero experto ¿para qué? Para lo que dijimos anteriormente, para hacer el bien. Expertos para hacer el bien. El fin último, hermano, el fin último de la palabra de Dios es que nosotros lleguemos a ser expertos, no para hacer lo malo, sino para hacer lo bueno. Amén, hermanos. Expertos para hacer lo bueno y no lo malo. ¿Cuál es la enseñanza de esta noche, hermano? Lo que hemos venido explicando y lo que hemos venido estudiando, que toda la escritura es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos, para que nosotros podamos hacer lo bueno delante del Señor. Démosle un fuerte aplauso. Oramos, Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, papito lindo, porque hemos podido estudiar estos dos hermosos versículos y hemos podido aprender de que tu palabra, Señor, es útil para que nosotros podamos ser enseñados, podamos saber cuál es tu voluntad, cuál es el propósito de tu palabra. Hemos estudiado que toda la escritura es útil para redarguir, o sea, para convencernos de pecado, para convencer a aquel que está trayendo doctrinas erróneas, para refutar todas esas herejías que muchas veces quieren introducir en tu iglesia. También es útil para corregirnos y útil también para instruirnos en justicia, para que nosotros podamos ser expertos en hacer lo bueno. Gracias, papito lindo, porque a través de tu palabra tú nos corriges y nos llevas a toda verdad. Así, en esta actitud de oración, para los amigos que nos están viendo a través de las redes sociales, también para ustedes, en la enseñanza de esta noche, usted tiene que saber cuál es el propósito de Dios. El propósito de Dios y su voluntad es de que todos procedamos al arrepentimiento y que podamos creer en el Hijo de Dios. Y al creer en el Hijo de Dios, obtenemos la salvación, la vida eterna, el perdón de pecado, y un día estaremos con Él para siempre. Yo voy a hacer una breve oración y lo animamos a que usted la pueda repetir y que pueda confesar sus pecados y arrepentirse de ellos. Repita conmigo: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste por mí en la cruz del Calvario. Perdona todos mis pecados. Me arrepiento. Salva mi alma hoy, para que cuando yo muera pueda estar contigo. Porque te lo pido en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor.